Examen de Biología PC-UNED, mayo de 2019. En este vídeo vamos a resolver la parte de preguntas test. Primera pregunta. La diferencia entre los distintos aminoácidos reside en A, la cadena lateral, B, el grupo ácido carboxilo o C, el grupo básico amino. Bueno, aquí tenemos la estructura química de un aminoácido y un aminoácido que es una molécula orgánica que tiene un grupo amino en uno de los extremos de la molécula y un grupo carboxilo en otro extremo. Son la base de los aminoácidos, son la base de las proteínas y las proteínas son responsables de la mayoría de las funciones bioquímicas. Lo que cambia es la cadena lateral, lo que les diferencia de los distintos aminoácidos es la cadena lateral o R residuo. Pregunta 2. El colágeno es A, una glucoproteína que forma fibras rígidas y resistentes, B, una proteína que se asocia a la miosina e interviene en la contracción muscular, o C, una proteína responsable de la pigmentación de la piel. La opción correcta es la opción A. El colágeno es una molécula proteica o proteína que forma fibras lo que llamamos las fibras colágenas, ¿no? Estas se encuentran en todos los animales, es una proteína que es muy abundante en los vertebrados, es una glucoproteína que forma fibras rígidas y resistentes, entonces son 3 cadenas alfas que forman una triple cadena llamada tropocolágeno. Así pues, la respuesta correcta es la opción A. ¿Por qué la respuesta B y C son incorrectas? Sería la actina, la proteína que se asocia a la miosina e interviene en la contracción muscular, y después sería la melanina, la proteína responsable de la pigmentación de la piel. Muy bien, entonces la opción correcta es la opción A. Vamos a la pregunta 3. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. Bueno, vamos a buscar las afirmaciones que es falsa y fijamos que son afirmaciones todas relacionadas con la mitocondria. Las mitocondrias son orgánulos celulares eucariotas encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular, es decir, el proceso de respiración celular, y actúan realmente como centrales energéticas de la célula y ayudan a la síntesis de ATP a expensas de otros carburantes metabólicos como glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. La opción A es correcta porque en la matriz mitocondrial tiene lugar la descarboxilación oxidativa del piruvato o el ácido pirúvico, que eso se lleva a cabo por el complejo piruvato deshidrogenasa, la cual se obtiene a partir de ácido pirúvico piruvato, se obtiene acélico A, así que la opción A es correcta. La opción B, las mitocondrias poseen 2 membranas, una externa y una interna plegadas en crestas. Esto es cierto porque la mitocondria presenta doble membrana, una exterior que es permeable a iones y metabolitos y muchos polipéptidos, y una interna que es menos permeable o impermeable, ¿no? La opción incorrecta, en este caso la opción falsa, sería la opción C. Las mitocondrias están presentes exclusivamente en células eucariotas animales. Recordemos el origen endosimbiótico de las mitocondrias. En realidad las mitocondrias provienen de alfa-proteobacterias. Recordar las pruebas de la teoría endosimbiótica de Limar-Bullis, la doble envuelta, sus propios ribosomas que son procarióticos y su genoma. Entonces no están exclusivamente en las células eucariotas animales, también están en las células eucariotas vegetales, y a su vez las mitocondrias tienen un origen, en realidad provienen de las alfa-protobacterias. En realidad una mitocondria es como si fuera una bacteria, pero no está exclusivamente presente en las células eucariotas animales, sino que las vegetales también tienen mitocondrias. Fijaros que aquí tenéis una fotografía de microscopía electrónica donde se ven las 2 membranas, también se ven la interna que está plegada en crestas, y teniendo en cuenta que en la mitocondria se produce también la descarboxilación oxidativa del piruvato. Vamos a la pregunta 4. ¿Qué orgánulo de la célula eucariota se encarga de la síntesis de lípidos? A, el aparato de Golgi, B, el ribosoma, o C, el retículo endoplasmático liso. Bueno, la respuesta correcta de esta pregunta sería el retículo endoplasmático liso. Recordemos que el retículo endoplasmático liso es un orgánulo celular que consiste en un entramado de túbulos membranosos interconectados entre sí y que se continúan con las cisternas de retículo endoplasmático rugoso. En realidad,
A diferencia del rugoso, no tiene ribosomas asociados a sus membranas y en consecuencia la mayoría de las proteínas que contiene son sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso. El liso es muy abundante en aquellas células que están implicadas en el metabolismo de lípidos, en procesos de desintoxicación y el almacenamiento de calcio, y participa en el transporte celular, en la síntesis de lípidos como triglicéridos, fosfolipídidos para la membrana plasmática, esteroides, también en procesos de depuración, por ejemplo porque hay enzimas que metabolizan el alcohol y otras sustancias químicas, y también en la glucogenólisis, ¿no? Que es un proceso imprescindible para mantener los niveles de glucosa adecuados en sangre, y a su vez puede actuar el retículo endoplasmático liso como reservorio de calcio. Así, si hablamos de la síntesis de lípidos, entre una de las funciones del retículo endoplasmático liso incluiría la síntesis de lípidos. Vamos a la pregunta 5. La membrana plasmática. A. Interviene en los procesos de reconocimiento y comunicación celular. B. Es una estructura rígida cuya función es almacenar energía. O C. Está formada por una bicapa de ácidos nucleicos y aminoácidos. La respuesta correcta sería la opción A, porque una de las funciones que tiene la membrana plasmática sí que interviene en los procesos de reconocimiento y comunicación celular. O sea, digamos que generalmente tiene las funciones de protección celular del medio externo, anclaje al citoesqueleto, también presenta semipermeabilidad para el intercambio de sustancias, luego procesos de osmosis para la difusión pasiva de solutos, y una muy importante sería procesos de reconocimiento y comunicación celular. La B y la C es incorrecta porque la membrana plasmática no es una estructura rígida, no tiene función de almacenamiento de energía, sino las funciones que he comentado antes, y está formada por una bicapa, sí, pero no es de ácidos nucleicos y aminoácidos, sino es una bicapa de fosfolípidos, ¿de acuerdo? Pregunta 6. ¿Cuál es el nombre de la estructura marcada con la letra B? Bueno, la estructura marcada con la letra B es el centrómero, no sería ni la cromatida ni el centriolo. El centrómero es una construcción primaria que, utilizando tinciones tradicionales, aparece menos teñida que el resto del cromosoma. Es la zona por la que el cromosoma interacciona con los microtúbulos del uso cromático desde la profase hasta la anafase, tanto en mitosis como en meiosis, y es responsable de realizar y regular los movimientos cromosómicos que tienen lugar durante estas fases. Además, el centrómero constituye a la nucleación de la cohesión de las cromatinas hermanas, ¿de acuerdo? De hecho, en la estructura del centrómero también intervienen tanto el DNA centromérico como las proteínas centroméricas. Así que la respuesta correcta, la opción, lo de la letra B, sería A, centrómero. Pregunta 7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Los antibióticos son eficaces contra los virus, pero no contra las bacterias. Bueno, los antibióticos son eficaces contra las bacterias, no contra los virus. Los antibióticos son bactericidas, algunos, no todos los antibióticos, pero atacan a las bacterias, no son eficaces con los virus. B. Los antígenos son generados por los linfocitos. Bueno, los antígenos no son generados por los linfocitos, los antígenos pueden ser proteínas o pueden ser azúcares o aminoácidos, incluso mayoritariamente son proteínas o aminoácidos incluso o proteínas que generan una respuesta inmunológica que pueden ser reconocidos por anticuerpos, pero no son nunca generados por los linfocitos. Y C, los fagocitos son glóbulos blancos que se pueden encontrar en el líquido tisular alrededor de las células. Eso es cierto, ¿por qué? Porque los fagocitos son tipos de células inmunitarias que pueden rodear y destruir microorganismos, pueden ingerir material extraño y eliminar células muertas. A su vez, también pueden estimular la respuesta inmunitaria. Por ejemplo, en el caso de los monocitos, los macrófagos, los neutrófilos son fagocitos, y un fagocito al fin y al cabo es un tipo de glóbulo blanco. Así pues, la respuesta correcta es la opción C. Vale, vamos a la pregunta 8. ¿Por qué son necesarios los cebadores para la realización de una reacción en cadena de la polimerasa PCR? A. Porque sirven de punto de inicio a la replicación del DNA. B. Porque son proteínas muy específicas. O C. Porque proporcionan la energía necesaria para que pueda realizarse la PCR. Bueno, tenemos que decir que un primer
o un cebador, un iniciador, un partidor, es una cadena de ácido nucleico. Entonces no son proteínas específicas, tampoco van a proporcionar energía. Es una cadena de un ácido nucleico, de una molécula relacionada, que sirve como punto de partida para la replicación del DNA. Es una secuencia corta de ácido nucleico que tiene un grupo 3 hidroxilo libre, 3' hidroxilo libre, que forma pares de bases complementarios a una hebra molde y actúa como punto de inicio para la adicción de nucleótidos con fin de copiar la hebra molde. Así pues, se necesita siempre un primer porque la mayoría de las DNA polimerasas, que son las enzimas que catalizan la replicación del DNA, en este caso, por ejemplo, sería la Taqman de la PCR, no pueden empezar a sintetizar una nueva cadena de DNA de la nada, sino que solo pueden añadir nucleótidos a una hebra que esté o que sea preexistente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de una PCR, fijaros en la imagen, necesitamos dos para la reacción de PCR, uno que va a estar en el extremo 3' OH y otro complementario a la otra hebra que estarán en el otro complementario, ¿de acuerdo? Entonces sí que sirven de punto de inicio para la replicación del DNA. Pregunta 9. ¿Qué tipos de ácidos nucleicos participan directamente en el proceso de traducción? Bueno, en el proceso de traducción utilizamos mensajero, transferente y ribosómico. No utilizamos el cDNA, que es el DNA codificante. Ese se obtiene, por ejemplo, por uso de transcriptasas inversas, que son DNA polimerasas RNA dependientes, que copiarían un mensajero, entonces daría un DNA codificante. Entonces, todas las opciones que veamos DNA codificante no es cierto. Proceso de traducción sería la opción C, que sería el mensajero, el transferente y el ribosómico. Pregunta 10. Las reacciones de fermentación ocurren en condiciones aeróbicas con el fin de obtener energía adicional para la célula, o B, producen la degradación completa de ácido pirúvico en la mitocondria, o C, ocurren en condiciones anaerobias en el citoplasma celular. Bueno, aquí tenemos que decir que las reacciones de fermentación son reacciones anaeróbicas. Entonces, no podemos decir que ocurre en condiciones aeróbicas, es decir, en presencia de oxígeno. Entonces, la opción A sería incorrecta. Realmente el proceso de fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta que no requiere oxígeno y el producto final es un compuesto orgánico. Entonces, ¿produce la degradación completa del ácido pirúvico en la mitocondria? Los procesos de fermentación son citosólicos, no son mitocondriales. La mitocondria ya implicaría procesos de respiración celular, con lo cual no produce la degradación completa del ácido pirúvico. Sí sería la respuesta correcta la opción C, que ocurre en condiciones anaeróbicas, es decir, sin presencia de oxígeno en el citoplasma celular. Los procesos fermentativos son a nivel del citoplasma. Bueno, espero que os haya sido útil el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.